Es una odisea, pero en bolsa. En esta historia que es épica, no tenemos sirenas, no tenemos a una Penélope tejiendo, no tenemos barcos, pero sí tenemos naves espaciales de SpaceX, tenemos una guerra en Oriente Medio y sobre todo tenemos episodios, en vez de telémacos, marcados de grandes inversiones en tecnología. Hoy tenemos una odisea en bolsa porque hoy el mercado se desploma. Hoy tenemos un auténtico sell-off en el mercado. La bolsa japonesa cae más de un 5%. Títulos como Kioxia caen un 16%. SoftBank está desplomado. Y a esta hora los futuros americanos ceden más de un 0,8%. Viernes rojo en el mercado, salvo que algo lo detenga. Fíjense ustedes, hoy que miramos a la Odisea, a la historia épica por excelencia de los griegos, como si ustedes, inversores, fueran Ulises, nos planteamos si el sell-off que vivimos hoy en el mercado es como la difícil operación de tensar el arco de Odiseo, de Ulises. La historia griega, la épica griega, tuvo un final feliz. ¿Cómo acabará nuestra historia cerca de máximos históricos en los mercados financieros? Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Pues sí, odisea en los mercados, épica en los mercados, que hoy vuelve a tener muchos frentes abiertos. El petróleo en $85, sexta noche de ataques de Estados Unidos a Irán, pero la guerra ya la teníamos ahí, eso ya lo sabíamos. Así que, ¿qué está inquietando al mercado? Pues parece que el culpable, que el motivo o que la excusa vuelve a ser la tecnología. Y hoy además, con la bolsa de Corea del Sur cerrada por festivo, es la bolsa que nos está dando tantos quebraderos de cabeza, tanta euforia, tanta alegría este año 2026. Hoy ese mercado está cerrado, hoy el disgusto nos llega de la mano de la bolsa de Japón, donde el Nikkei cae más de un 5% y algunas compañías como SoftBank, como Kioxia, están desplomándose más de un 10%. ¿Qué va a pasar con la bolsa europea? ¿Qué va a pasar con Wall Street? Un episodio en rojo del que nos vamos a recuperar, nos vamos a recomponer, porque en los últimos tiempos siempre sucede eso, ya lo saben ustedes, caída en el mercado que se acaba convirtiendo en una oportunidad para comprar y comprar y comprar y volver a subir y a subir a subir, porque los máximos realmente están muy cerca. Entonces, ¿qué está cambiando? Porque algunas crónicas en Wall Street vuelven a hablar del momento Lehman de la inteligencia artificial, cuando además ya sabemos que el pico en las burbujas nunca se anuncia, que cuando llegue algún momento real de fricción y de duda en el mercado, nadie nos lo va a anunciar y nos va a coger con el pie cambiado. En la historia del dinero, de la economía y de los mercados financieros siempre ha sido así. ¿Por qué esta vez iba a ser diferente? Por eso hoy que se estrena la Odisea de Christopher Nolan, hacemos referencia al arco que tienen que tensar los candidatos a estar con Penélope. ¿Quién podrá hacerlo? Estamos tensando el arco, pero en este caso de los mercados financieros, pues fíjense ustedes, hay una prueba de fuego. Es la prueba de liquidez de los bancos centrales, del dinero con mayúscula, el coste del dinero. Y ayer dejaba en estos micrófonos una reflexión más Rives de Black Bear, cuando decía, vamos a ver, el señor Wars ha planteado un escenario diferente para la política monetaria de ahora en adelante la Fed. Y después de décadas, un par de décadas, inyectando liquidez a los mercados, y ese se dice es uno de los motivos que explica la exuberancia que estamos viviendo en bolsa, al margen de la inversión en la inteligencia artificial, si realmente Wars ejecuta lo que ha prometido, una política ortodoxa, retirar liquidez en el mercado, ¿qué pasará con la bolsa? La reflexión de Black Bear con Lucía Martín en Mercado Abierto. De cara que no quiere eso, que quiere políticas monetarias convencionales y que lo que se ha convertido en convencional, que es inyectar dinero como si no existiera un mañana, se ha acabado, ¿no? Y esa reducción de balance va a pesar en algún momento en el mercado, y en ese momento en el que pese de verdad, veremos los principios de Kevin Warsh realmente en qué nivel los tiene inculcados, ¿no? Porque el mercado habrá en algún momento de los próximos meses, seguramente, que va a poner en jaque a Kevin Warsh y lo va a intentar extorsionar o lo va a intentar chantajear. Y veremos en ese momento de qué pasta está hecha Kevin Warsh.
$85 el barril y vamos a vigilar el VIX, el índice del miedo. Hasta ahora los futuros europeos empiezan a moverse, el del DAX con un recorte del 0,8%, igual que Wall Street. ¿Sangre en el mercado es solo un sustito para volver a subir? Atención al susto de Digi, se estrenó en bolsa en España con alzas para caer finalmente y con mucha fuerza. ¿Qué está pasando? O porque cae Netflix, un 8% fuera de hora. Su nueva serie no gusta nada a Wall Street. Tampoco ha gustado a la cotización de SpaceX la suspensión del lanzamiento, el 13º lanzamiento de la nave Starship. Se anuló el lanzamiento en el segundo cero por un problema en los motores. De todo esto vamos a hablar hoy en Capital, la Bolsa y la Vida, en la que, claro, vamos a echar una mirada a la economía de Argentina, ya que la selección de fútbol española juega la final contra los argentinos este domingo. ¿Cómo está la economía de Argentina? Su punto fuerte, sus debilidades y nuestras relaciones comerciales con ellos. Capital, la Bolsa y la Vida con Juanda Cañadas en la dirección técnica e Íñigo Jalón. Vamos con los titulares y Miguel San Martín. Las noticias capitales. Bueno, pues discurso de Donald Trump a la nación, y lo que dice Miguel San Martín es que acusa a China, la acusa de culpable de injerencia en las elecciones del año 20, cuando perdió frente a Biden, y pone en duda la integridad de su sistema electoral. Ha sido un discurso a la nación, media hora, para presionar al Senado a que apruebe su reforma electoral Safe America antes de los comicios de mitad de mandato, en los que puede perder la mayoría en el Congreso. La ley endurece los requisitos para votar al exigir pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía, lo que dificultaría el acceso al voto para los más desfavorecidos. Un Trump que ha explicado los siguientes pasos. Mi administración está notificando a los estados cuyos datos electorales se vieron comprometidos por la República Popular China y muchos otros. Trabajaremos en estrecha colaboración para mitigar cualquier daño y estamos tomando medidas rápidas para garantizar que los datos sensibles de los votantes estén mejor protegidos, de modo que nunca podamos ser comprados, nunca podamos ser víctimas de un ataque informático y nunca volvamos a ser testigos de unas elecciones amañadas. Trump asegura que los documentos que va a desclasificar la CIA muestran que los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro urdieron un plan para manipular electrónicamente los resultados de 2004 hasta 2020, unos documentos que ya ha divulgado la Casa Blanca y que no muestran que se manipularan. Por cierto, Truth Social es una de las noticias de las últimas horas. Es increíble, ¿eh? La red social de Trump ha anunciado que va a vender a empresas de Wall Street un servicio que va a permitir acceder con más rapidez a publicaciones del presidente, unas declaraciones que suelen influir en los mercados financieros. ¿Cómo es esto posible, vender antes las declaraciones del presidente? En el Golfo Pérsico, ¿qué está sucediendo, Miguel? Pues que siguen los enfrentamientos en la sexta noche consecutiva de bombardeos de Estados Unidos sobre Irán. Efectivamente, Irán reconoce el impacto de proyectiles contra un aeropuerto en el norte del país y en las cercanías de un hospital. Irán ha respondido con ataques a bases de Estados Unidos en Kuwait, Qatar, Jordania y Bahrein. El tráfico a través del estrecho cada vez más escaso, apenas algún buque vinculado a Irán que utiliza la ruta aprobada por Teherán, y hay algunos cargamentos de petróleo que cruzan Hormuz cerca de Omán, pero sin los sistemas de seguimiento. Varias fuentes apuntan a que Irán ha pedido a los rebeldes hutíes del Yemen que cierre el estrecho, que bombardee a todos los barcos si Estados Unidos ataca este fin de semana sus plantas energéticas. Importante, dos referencias tecnológicas. Una, que China acaba de lanzar una organización internacional de cooperación sobre inteligencia artificial con la participación inicial de una treintena de países, y que Bruselas ha decidido darle un año a Google, hasta julio de 2027, para abrir Android a asistentes de inteligencia artificial de la competencia. Y en casa, en España, ¿de qué se habla? Bueno, pues de lo que ha sucedido esta madrugada, porque Comisiones, en plenas protestas de los trabajadores de Airbus, ha anunciado el sindicato un preacuerdo con la dirección de Airbus para la revisión salarial, el mantenimiento de las condiciones actuales de teletrabajo y el establecimiento de vacaciones flexibles. Recordamos que llevan de huelga desde el 1 de julio. El texto se incluye una revisión salarial general del 5% para enero del 26 y abril del 27, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC. Se mantiene el acuerdo de teletrabajo, se fijan 2 semanas de vacaciones flexibles y se recoge el mantenimiento del personal de espacio respecto al proyecto Bromo, que fusionaría los activos espaciales de Airbus, Thales y Leonardo.
Y atención a lo que pasa en el campo laboral con las empresas chinas que están instalando fábricas en España, porque Bloomberg desvela que la instalación de las nuevas plantas de marcas chinas se realizará con mano de obra china, con expatriados chinos y no con trabajadores españoles. Un asunto que vamos a abordar en la gran tertulia de la economía a partir de las 8 de la mañana, en la que también, por supuesto, vamos a hablar del futuro de Almaraz. ¿Qué debemos hacer con la central nuclear extremeña después de que, bueno, pues el gobierno tenga por delante unos 2 meses para conceder o denegar la ampliación de la vida útil hasta 2030 de Almaraz tras el sí puede del Consejo de Seguridad Nuclear al reactor nuclear? Miguel. Hasta 2030 daba su visto bueno al dictamen técnico sobre la solicitud para prolongar el funcionamiento de la central. El cierre de sus reactores está previsto 2027 y 2028. Ahora lo estudiará el Ministerio. Recordamos que es la planta nuclear de más potencia, el 7% de la electricidad del país, y da 3.000 empleos en directos e indirectos. Bueno, pues las claves económicas de una jornada de viernes con fuertes caídas en los mercados financieros, rojo intenso, dudas sobre las grandes cifras alcanzadas por las compañías de tecnología, la inteligencia artificial y las mega inversiones. Pero este viernes también estamos en plena cuenta atrás de la final de la FIFA, de la Copa del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos. Una excusa perfecta para entender cómo está la economía argentina y cómo está la relación comercial de España con Argentina. ¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing. Capital, la bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Pues está a punto de empezar a rodar el balón en Nueva Jersey, en la final de la Copa del Mundo del Mundial de Fútbol 2026 que enfrenta a España y Argentina. ¿Cuál es el estado de salud de la economía de Argentina? ¿Está cambiando algo bajo el gobierno de Milei? ¿Cuáles son las relaciones de España con Argentina, con un vínculo histórico pues tan importante, tan potente? Llamamos a la puerta de CESCE para analizar las claves económicas de la economía de Argentina. Es un placer saludar en Capital Radio a María José Chaguaceda, analista de CESCE Riesgo País. María José, buenos días. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Buenos días, es un placer. A ver, para que nosotros entendamos dónde está en este momento la economía de Argentina, si le pedimos el punto fuerte, ¿dónde está la fortaleza de una economía argentina que está creciendo? ¿Usted qué nos destacaría? Bueno, pues por seguir un poco con esta analogía del fútbol, yo diría que el Messi económico de Argentina hoy en día es vaca muerta. Es ese jugador un poco capaz de cambiar el partido porque ataca uno de los problemas históricos del país, la escasez de dólares, ¿no? Argentina ya produce más de 900.000 barriles de petróleo diarios, un récord histórico, y alrededor del 69% procede de vaca muerta. Entonces, esto significa más exportaciones, más inversión, mayores ingresos fiscales y menos necesidad de importar energía. Entonces, en definitiva, son más dólares para una economía que históricamente ha sufrido por su falta de divisas. Además, bueno, el sector exterior está teniendo una gran temporada. En los 5 primeros meses de 2026 el superávit comercial alcanzó nada menos que los 11.800 millones de dólares. Y también hay una señal positiva por el lado de la inversión. Se ha recuperado con fuerza en 2025 y el país, bueno, podríamos decir que vuelve a estar en el radar de los grandes inversores, ¿no? Pero bueno, evidentemente no se gana un mundial con un solo jugador, y yo creo que aparte hay que destacar que, bueno, Argentina es una gran potencia agroindustrial, es el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, es uno de los principales exportadores de maíz, se suma a una minería además con muchísimo potencial, especialmente en el litio, y bueno, una buena cantera de capital humano, universidades, emprendedores, sectores competitivos como el software, la biotecnología. Y además, por último, señalar que además ahora dispone de una fortaleza adicional que muchas veces le ha faltado. Tiene una situación macroeconómica algo más estable, se ha logrado un equilibrio fiscal, una fuerte desaceleración de la inflación, una mayor estabilidad cambiaria. En definitiva, se están creando, todavía queda camino por recorrer, ¿no? Pero sí, se están creando, yo diría, unas condiciones más favorables para que todo este potencial que estamos señalando pues se transforme en inversión y crecimiento.
El Messi de la economía argentina, vaca muerta, pero más jugadores en el terreno de juego, la soja, el aceite, minerales, qué interesante. Y los riesgos, porque alguna debilidad en la defensa tendrá la economía de Argentina, claro. Efectivamente, todavía, como señalaba, queda camino por recorrer. Yo diría, si tuviera que destacar, empezaría diciendo pues que Argentina se enfrenta a un calendario de pagos de deuda, de amortización de deuda muy exigente en 2026, especialmente en 2027, con unas reservas internacionales netas que todavía son reducidas, ¿no? Es cierto que ha habido una mejora importante. A mediados de julio, el Banco Central, pues ya estamos hablando que ha adquirido más de 12.200 millones de dólares en 2026. De hecho, el 14 de julio, hace un par de días, realizó una compra de 532 millones. Es la mayor operación diaria desde que comenzó el gobierno de Milei. Y esto es una señal muy positiva, ¿no? Porque al final demuestra una mayor capacidad para absorber dólares que genera la economía y reconstruir ese colchón exterior que es tan importante, ¿no? Pero bueno, como señalaba, las reservas netas y líquidas siguen siendo reducidas y es necesario seguir acumulando reservas para afrontar estos importantes vencimientos. En segundo lugar, bueno, la inflación, como señalaba, ha bajado muchísimo, pero todavía sigue siendo algo elevada. Un tercer desafío es mantener este superávit fiscal. Como todos sabemos, me le he hecho un fortísimo ajuste, pero es cierto que la primera parte de ajuste se apoyó en una reducción muy intensa del gasto público. Ese margen para realizar nuevos recortes es cada vez menor. Entonces ahora el equilibrio fiscal tiene que depender más en crecimiento, formalización de empleo, recuperación de la recaudación. Y ya por último, si me permite señalar que estamos viendo una recuperación a dos velocidades. La energía, la minería, el campo, los servicios financieros avanzan con fuerza, pero todavía pues la industria, la construcción, la creación de empleo formal se están recuperando más lentamente, ¿no? Entonces, esta estabilización macroeconómica está progresando más deprisa, yo diría, que esta evolución micro de mejora de salarios, consumo, condición de vida de muchos hogares, ¿no? Entonces, esto es muy importante en un país que ha soportado un ajuste tan duro. Es decir, es necesario que estas mejoras macroeconómicas lleguen al bolsillo de los votantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como se dice muchas veces en economía, la macroeconomía te puede dar la gloria, pero al final la microeconomía es la que te da la victoria. Y un apunte más muy rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. Relación Argentina-España, la comercial, ¿qué la caracteriza? Una frase para acabar. Bueno, hay una fuerte relación comercial, pero sobre todo hay que destacar que España es el segundo inversor extranjero en Argentina, por inversión acumulada, con empresas presentes desde hace décadas en bancas, seguros, telecomunicaciones, energía. Entonces, y junto a esto, por último, un importante acelerador que se puede producir ahora con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que puede impulsar muchísimo esta relación, tanto comercial como de inversión. Analista de CESCE Riesgo País, María José Chaguaceda, gracias por la calidad del análisis. La economía argentina, las relaciones con España, esperamos ver en el terreno de juego en la noche de este domingo tanta calidad y que gane España. No es por nada. Muchas gracias, buen viernes. Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego. Capital Radio. Siente la economía. Tu dinero, tus decisiones. En Selfbank ofrecemos depósitos, más de 10.000 fondos de inversión, 2.700 ETFs o fondos cotizados y miles de acciones, con apoyo experto cuando lo necesites. La inversión en productos financieros puede implicar pérdidas. Selfbank es la marca digital de Singular Bank. Infórmate en selfbank.es/invertir. Capital, la bolsa y la vida. O no gustan los personajes o no gusta el nuevo argumento de Netflix. La realidad es que la mayor empresa de streaming del mundo se desploma en Wall Street. ¿Qué está pasando, Guillermo Luna? Buenos días. Buenos días, Laura. Si Wall Street fuera un espectador haciendo un maratón de series, anoche le dio al botón de pausa de Netflix y no precisamente para ir a por palomitas. La plataforma de streaming se ha desplomado en el mercado fuera de hora, cerca ya de un 9%, tras presentar unos resultados que han dejado a los inversores con sabor a temporada de relleno. El Wall Street se
se atraganta con las previsiones de la compañía, y es que Netflix ha decepcionado al mercado con unas estimaciones para el próximo trimestre. A pesar de haber superado las expectativas de beneficio de los analistas, el pronóstico de crecimiento futuro no ha convencido en el parque. Para entender la magnitud del movimiento, veamos la radiografía exacta de sus cuentas. La principal decepción radica en que Netflix prevé un crecimiento de ingresos del 12% para el próximo trimestre, quedándose corta frente a ese 13% que le exigía Wall Street. Si leemos su propia carta a los accionistas, la compañía saca pecho por haber alcanzado unos ingresos de 12.600 millones de dólares este segundo trimestre. Sin embargo, su oferta de estrenos no tiene la pegada de otros trimestres, destacando únicamente que I Will Find You de Harlan Coben es su debut original más visto de 2026 y presumiendo del buen desempeño de la película de animación Swap, Intercambiados, aquí en España. Toda esta contención llega a pesar de que las horas de visualización en la plataforma crecieron un 2% en la primera mitad del año frente al 1,5% de 2025, incluso logrando esquivar el enorme impacto competitivo que han supuesto, pues por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno o el Mundial de Fútbol en el mes de junio. Esta es la nueva serie de Netflix y no gusta a Wall Street. Otras veces la directiva saca la artillería pesada y deslumbra presumiendo del éxito abrumador de las nuevas temporadas de sus grandes series o películas. Esta vez el guión es distinto. Son buenos productos, sí, pero el mercado es insaciable y exige bombazos que rompan las estadísticas. Y claro, sin un mega hit a la vista que garantice un aluvión masivo de nuevas suscripciones, pues la bolsa, Laura, se pone a dudar un poquito. Bueno, pues la bolsa duda, un poquito o un muchito, porque fíjense ustedes, en lo que llevamos de año, el year to date de las acciones de Netflix, menos 20%. Como hoy se confirma en la apertura de Wall Street, esta caída del 9, del 8%, estaríamos ante una caída de un tercio, la pérdida de un tercio del valor bursátil de una de las empresas más aclamadas por la crítica de los últimos años en Wall Street. Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Se nos echa el tiempo encima, que empieza el partido y Sandra Torrecillas casi no llega a la preapertura de los mercados. Sandra Torrecillas, buenos días, 1 hora para la apertura de la bolsa. A ver hasta qué punto hay rojo carmín, rojo intenso. Esto parece la reina de Alicia en el País de las Maravillas, pintando las rosas de color rojo, porque menuda caída tenemos en Asia. A ver qué pasa hoy en Europa, ¿eh? Nos hemos venido las dos de negro, deberíamos habernos venido de rojo por 2 motivos. Bueno, por varios motivos, quería decir, sobre todo por la selección. Bueno, vamos a ver cómo vienen los futuros a esta hora. Los europeos con recortes superiores al punto porcentual, en el caso del Eurostock 50, un poquito menos el del DAX, pero también una caída significativa del 0,8%. El sentimiento está dominado por esas dudas sobre el sector tecnológico y el regreso de los temores inflacionarios debido al repunte del crudo. El nerviosismo ya se vio anoche en Wall Street, se ha trasladado a Asia, donde los inversores se preguntan si el rally tecnológico del primer tramo del año ha avanzado demasiado rápido y ha ido demasiado lejos. La bolsa de Japón, el Nikkei, está bajando un 5%, con fuertes caídas, por ejemplo, en el fabricante de memorias Flash Kioxia, que se deja un 16%, pero es que las caídas superan el 9%. En los títulos de SoftBank, de Tokyo Electron y en la bolsa de Taiwán también está bajando TSMC, a pesar de que sus resultados batieron previsiones. El Brent lo tenemos rondando los $85 por esas hostilidades que siguen escalando en Oriente Medio. El tráfico marítimo se desploma en el estrecho de Hormuz y el precio del petróleo acumula una subida de un 12% en la semana y, por tanto, reaviva la preocupación por la inflación. Y las tensiones comerciales también cobran protagonismo esta mañana después de que Estados Unidos haya impuesto nuevos aranceles del 25% a Brasil.
Vamos con protagonistas del mercado. Esta mañana se habla de Volvo en Europa. Sí, porque acaba de presentar resultados del segundo trimestre. Han sido inferiores a lo esperado por la intensa competencia, los mayores costes y los gastos relacionados con la producción de su nuevo SUV totalmente eléctrico que han lastrado la rentabilidad de Volvo. Esta empresa, que está controlada por la china Geely, ha presentado un beneficio operativo de algo más de 85 millones de dólares, por debajo de lo esperado. Los ingresos también le caen, pero también le va bien el beneficio operativo del negocio de camiones, que en este caso ha superado las previsiones y ha tenido una subida de los pedidos de camiones de un 33%. ¿Más referencias en el mercado, Sandra? Pues atención al mercado británico, porque a pocos días de asumir el cargo, el nuevo primer ministro Andy Burnham se prepara para anunciar nuevas perforaciones en busca de petróleo y de gas en el Mar del Norte, según adelanta Bloomberg, y también podría hacerse con el control público de Thames Water, que suministra agua a 16 millones de clientes en Londres y sus alrededores. Atención a Digi, porque se estrenó con alzas en la bolsa española, pero vaya caída al cierre. Sí, la verdad es que hoy es el segundo día de cotización. Ayer fue una montaña rusa porque comenzaba con subidas del 7%, pero al cierre se dejó un 8%. Terminó de esa forma y los analistas señalan que debutaba con una valoración exigente, como señala José Lizán de Cuadriga Asset Managers. Nosotros no hemos acudido a la OPV porque nos parecía que los múltiplos a los que se colocaba eran quizás muy exigentes para una compañía que ya ha crecido mucho y que normalmente cuando uno alcanza unas métricas de cuota de mercado, pues luego crecer es más complicado, ¿no? Y pensamos que la agresividad de Digi en el pasado pues le ha dado muy buenos réditos, pero la colocación era unos múltiplos que, si lo comparamos por ejemplo con un Zegona en España, nos parece mucho más atractivo. ¿Más referencias o Pues, alguna más que tengamos que tener en cuenta? Sí, nos vamos a fijar en Telefónica y Pontegadea porque sondean la venta de la filial de cable submarino Telxius por 1.200 millones, según el portal financiero TMT Finance. Telefónica controla el 70% del capital y Pontegadea, recordamos que es el vehículo inversor del fundador de Inditex, de Amancio Ortega, tiene el 30% restante. Y hoy la Socimi Ahorro Familiar, que está valorada en unos 95 millones de euros, se va a incorporar al BME Scale Up. A esta hora, futuros americanos caen un 0,9%, se moderan las pérdidas en los futuros del DAX 0,6% y enseguida empiezan a moverse los futuros sobre el IBEX 35. Enseguida viene Luis Vicente Muñoz en una jornada intensa, porque salvo el cierre de la bolsa de Corea del Sur por festivo, hoy lo que tenemos es un rojo potente de la mano de la tecnología en las bolsas asiáticas. ¿Se secundará por el mercado americano o será el mercado americano el que vendrá a salvarnos de los números rojos, de la roja que hoy vemos en la bolsa este viernes?